¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta preciosa, maravillosa mañana del día miércoles. Estamos iniciando este día orando, escuchando la palabra de Dios, preparándonos, aprendiendo, que es una gran bendición. La palabra de Dios nos insta o nos motiva a que todos los días busquemos el rostro de Dios, que no sea únicamente un día a la semana cuando vamos a la iglesia o si tenemos dos actividades en la iglesia, 2 días. No, quiere Dios todos los días que busquemos su rostro, que podamos tener esa comunión con Él, y hoy es un muy buen día para iniciar tu día, valga la redundancia, buscando el rostro de Dios. Amén. Vamos a continuar en Marcos capítulo 1. Estamos viendo cuando Jesús comienza a enseñar ahí en esos diferentes lugares. Pero antes quiero pedirte si de favor puedes compartir este video para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Sabemos que Dios tiene un mensaje maravilloso. Dios todos los días nos quiere hablar, todos los días quiere pasar tiempo con nosotros. Nosotros somos los que en muchas ocasiones estamos bien ocupados, bien afanados, bien distraídos. Existen muchas distracciones para que no se logre eso. Y sabemos que es el enemigo el que siempre está tratando de obstruir esta relación. Amén. Pero el Señor lo reprenda. Y bueno, pues sin más, quiero invitarte a que me acompañes. Marcos capítulo 1, voy a leer únicamente 2 versículos, el 21 y 22. Dice la palabra de Dios así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y mirábamos el día de antier, que pude conectarme. El día de ayer no tuve la oportunidad, salí de la ciudad, pero vamos a continuar precisamente con el mismo tema. Hablaba cómo Jesús entraba en la sinagoga, hablamos un poquito de las sinagogas, hablamos también del día de reposo, y el día de hoy voy a hablar de este tema, cómo Jesús comenzaba a enseñar y la gente se admiraba de su doctrina. Si vemos que uno de los temas importantes de Jesús era la enseñanza. Sabemos que mucha gente hace cosas porque no saben. O sea, debemos de recordar que cada una de las personas que venimos a este mundo venimos de la misma manera. Venimos no conociendo nada, no conocemos los colores, no conocemos los sabores, no conocemos las letras, los sonidos, son muchas cosas. Y cuando un niño nace, se enfrenta en todas estas cosas, abre los ojos y mira todo esto, y quizás muchos se asustan. Es más, la gran mayoría nacen llorando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Estaba en el vientre de la madre, cubierto, protegido con agua, con calor, le estaban dando los alimentos, el oxígeno, y de repente está independiente, cortan el cordón umbilical, le dan una nalgada y empieza a experimentar los olores, empieza a experimentar el oxígeno en los pulmones, los colores, el dolor, el sentimiento. ¿Qué es esto? Y es una experiencia nueva. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, viene el bebé como un librito en blanco, sin conocer nada. Nada, quizás la voz de papá, la voz de mamá cuando le hablaban, o algunas cosas, algunas cancioncitas o algo, pero es todo. Y de ahí comienza su aprendizaje. De ahí les empiezan a dar amor, cariño, empiezan a respirar el oxígeno, ya le empiezan a alimentar, lo cubren, lo protegen, y empieza a tener esa sensación de la tela, del agua, porque lo bañan, porque lo lavan, y empieza a conocer todo este tipo de cosas. Entonces también comienza el aprendizaje. Y ahí le enseñan las primeras palabras de papá, mamá, agua, leche, comida, y empieza, ¿ok? Pero desgraciadamente los padres no somos expertos en ser padres. Vamos por la vida aprendiendo. Yo recuerdo cuando por primera vez fui padre, la verdad que era
toda una experiencia nueva, no sabes qué hacer, no sabes qué decir, o sea, llora el bebé y te asustas y no sabes cómo reaccionar o cómo solucionar las situaciones. Ya después con el tiempo te vas volviendo algún experto. Si ya tienes 2 o 3 hijos, pues es como un pez en el agua. Pero entonces los padres en muchas ocasiones les enseñan a sus hijos o los van educando de una manera incorrecta y más si no conocemos de Dios. Y vamos enseñándoles a nuestros hijos todo este tipo de creencias y los niños se van adquiriendo, van obteniendo toda esta información y van creando su comportamiento, van creando sus creencias, sus ideologías, sus pensamientos, porque es lo que le enseñaron, ¿ok? Dependiendo del país donde tú vivas, te enseñan ese lenguaje, dependiendo la cultura en donde te vas desarrollando, pues vas creando esa cultura, ¿ok? Pero ¿qué pasará si ese niño nace en un mundo ideal, lleno de amor, lleno de ternura, con información correcta, sin distractores? Los padres son perfectos. Imagínate que hubiéramos nacido en Dios y Dios fuera nuestro padre y educándonos a la perfección. ¿Ok? Sabiendo cuando nosotros queremos hacer algo indebido, Dios conociendo los corazones y corrigiéndonos, dándonos la información correcta, no permitiendo que hubiera pecado, inmundicia, maldad. Nuestra vida definitivamente fuera diferente, nuestros pensamientos fueran diferentes. Pero entonces, esto es lo que Dios se enfrentó. O sea, Dios desde el cielo miró que el ser humano a continuo tenía esos pensamientos de hacer el mal. Es más, les escribió las leyes, les dio la ley de Moisés, las enseñanzas, pero las malinterpretaban. Y por más que le mandaba jueces, les mandaban sacerdotes, le mandaban profetas, le mandaban maestros, le mandaban líderes, y de todos modos seguían malinterpretando la palabra de Dios. No podían comprender claramente de cómo Dios esperaba que viviéramos. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo y mi hijo les va a enseñar claramente. ¿Ok? Y por eso Jesús vino y murió. Entonces miramos que una de las mayores cosas que Jesús hacía era enseñar, porque la gente no sabía. O sea, en muchas ocasiones nosotros sabemos cosas que pensamos que es lo correcto, pero no es lo correcto porque así nos enseñaron. Es más, inclusive cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñaban una cosa que no era correcta, pues así las aprendimos, ¿ok? Y sacábamos malas calificaciones porque pues no era la respuesta correcta. Amén. Pero entonces Jesús se enfocó mucho en enseñar. Era como el centro, ¿ok? Y Jesús aprovechaba en cualquier ocasión. Cuando llegaba a alguna casa, se sentaba y todos lo rodeaban y comenzaba a enseñar. Cuando llegaba a una barca, ponían una barca y toda la gente se sentaba alrededor y Jesús les enseñaba. Cuando iba a la sinagoga, todos venían el día de reposo, que era el día de iglesia, todos se sentaban, guardaban silencio y Jesús enseñaba. Y les enseñaba la verdad. Esto es importantísimo. Entonces Jesús dedicó mucho de su tiempo a la enseñanza. Y esto nos habla a nosotros de algo muy especial. Si Dios dedicó mucho tiempo a la enseñanza, es porque es importante. Entonces nosotros debemos de también dar mucho tiempo a nuestra vida de prepararnos. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento, porque le falta la sabiduría, porque no se prepara. Entonces, una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha verdad, va a ser muy difícil ser engañado, ¿ok? O sea, si te fijas hoy en día, las personas, los delincuentes, las personas que, ¿cómo se llama? Buscan personas para que hagan cosas indebidas. No se van con las personas adultas que son muy sabias,
porque inmediatamente viene un grupo y quiere decirle, quiero que hagas esto y te voy a dar esto. La persona muy sabia va a decir, no me interesa, o sea, sé tus malas intenciones, sé que eso que me estás diciendo me va a llevar a algo malo, o esto que me estás pidiendo es indebido, no está bien, es inmoral. ¿Por qué? Porque es una persona madura, una persona que ya tiene conocimiento. ¿Pero qué hacen? Reclutan personas jóvenes, desde niños los empiezan a reclutar y les empiezan a decir, y por, no sé, por dinero, les dicen, haz esto y haces lo otro, y sí, y ya les dan ahí como un niño que quiere un dulce, ok, muy fácil, ahí te va un dulce, y los llevan o los engañan a hacer cosas indebidas. Y creo que todos nosotros hemos sido engañados en algún momento de nuestra vida, porque sabemos que detrás de todo eso está el enemigo, está Satanás, y está queriéndonos hacer ver que ese tipo de cosas están bien, simple y sencillamente por obtener algún beneficio, quizás económico, lo que sea que tú andes buscando. Entonces Jesús se daba cuenta de eso y llegaba a las multitudes y Jesús se sentaba ahí y miraba que toda la gente o la gran mayoría de las personas que estaban ahí tenían unas enseñanzas o unas creencias incorrectas, y por eso Jesús comenzaba a enseñarles. Y fíjate, cuando él les enseñaba, la gente se admiraba, o sea, estaban sorprendidos de una enseñanza tan diferente. ¿Por qué? Porque ellos estaban impuestos a una enseñanza de este mundo. Se había creado una cultura, y es más, estos líderes religiosos que eran, según ellos, los más sabios porque habían estudiado la Biblia, les enseñaban y el pueblo estaba aprendiendo lo que ellos les decían, ¿ok? Entonces Jesús miraba una gran necesidad, ¿ok? Y quiero leer una parte de este pasaje. Está en Mateo capítulo 23. Quiero leerla, 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Fíjate qué importante esta enseñanza, lo que Jesús les estaba diciendo. Estos hombres, o sea, Jesús estaba acusando a los escribas y los fariseos de que ellos venían y se sentaban en la cátedra de Moisés, o sea, en las sinagogas o en ciertos lugares donde se enseñaba la palabra, y venían y compartían la palabra de Dios, que era lo que estaba escrito. Y decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y dice, así que todo lo que digan que guarden, guardarlo y hacerlo. O sea, ¿por qué les decía Jesús esto? Porque lo que ellos enseñaban o lo que ellos les decían era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta. Por eso Jesús les decía, o sea, cuando hablen de la palabra, de mi palabra, guárdenlo, porque mi palabra es verdad, porque mi palabra no tiene falla. Pero en el versículo 3 decía, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque aten cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Fíjate lo que estaban diciendo, o sea, estos hombres conocían la palabra, pero no hacían. O sea, le daban una mala interpretación a lo que la palabra de Dios les decía. Y este ha sido un problema por siglos, por siglos. La verdad, el enemigo es tan astuto que siempre trata de que nosotros tengamos una mala interpretación de la palabra de Dios, de que lo que se dice se interprete incorrectamente. Hoy en día existe mucha gente que se está perdiendo, simple y sencillamente porque no ha entendido correctamente la palabra de Dios. Es más, me ha tocado ver problemas en alguna persona, simple y sencillamente porque hubo una mala interpretación. Me ha tocado ver divorcios
porque simplemente no pudieron comunicarse correctamente y al último se divorciaron. Me ha tocado ver personas que se van de la iglesia por una mala interpretación, porque una persona quiso decir una cosa y la otra persona interpretó otra cosa, se ofendió y se fue. Entonces, el enemigo es una herramienta poderosa que ha estado utilizando para destruir la mala interpretación o una mala comunicación. ¿Okay? Y debemos de aprender, debemos de poner mucho énfasis en esto. Si Jesús le daba mucho tiempo a esta enseñanza, Jesús es Dios y nosotros somos sus ovejas, nosotros somos sus hijos. Tenemos que dedicar mucho tiempo a aprender. Recuerdo cuando era joven, mis padres cómo me amaban y me decían una cosa y me decían otra cosa y me iban corrigiendo: y Eduardo, no hagas esto, Eduardo, no hagas lo otro, Eduardo, no salgas, Eduardo, no te juntes con estas personas, Eduardo, no tengas esa actitud. Y me estaban tratando de enseñar y decir que muchas cosas yo estaba haciendo mal, pero yo era necio y no escuchaba la voz de mis padres, que me amaban con un amor sublime. Pero yo en mi necedad no quería entender y me metí en muchos problemas, ¿ok? Pero gracias a Dios que un día Cristo me alcanzó y me enseñó muchas cosas. Aún, la verdad, que tengo muchas cosas que tengo que aprender. La verdad que siento que estoy sobre la superficie y hay profundidades maravillosas de la verdad de Dios. Pero, ¿qué he hecho? He entendido que muchas de las cosas que yo creía eran mentiras, que muchas de las decisiones que tomé fueron en una mentira, en una creencia que yo creía que era lo correcto, y ahora que entiendo digo, ¿por qué por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me comporté de esa manera? ¿Okay? Porque no sabía. Entonces, es importante que tú te prepares, es importante que tú busques esa preparación. Si bien sabemos que Dios no obliga a nadie, ya tengo 17 años como pastor, un poquito menos, ya casi 17 años. Y me he dado cuenta que mucha gente no se prepara, no lee la Biblia, no ora, no busca el rostro de Dios, no va a la iglesia. O sea, y dicen, su pretexto es que yo no ocupo ir a la iglesia para tener una relación personal con Dios. Y sí es cierto, o sea, yo tengo una relación personal con Dios y no tengo que ir a la iglesia. O sea, la tengo ahorita, la tengo cuando voy a trabajar, cuando estoy en la casa, cuando estoy haciendo alguna actividad, cuando me voy a acostar. Sí es cierto, eso sí es verdad, pero se justifican de que no necesito ir a la iglesia para poder tener una relación con Dios, y eso no es cierto. Sí tengo que tener una relación con Dios, pero también tengo que ir a la iglesia, tengo que prepararme, tengo que buscar de Dios. O hay gente que dice, es que para yo tener una relación con Dios no necesariamente tengo que leer la Biblia, y sí es cierto. O sea, yo puedo tener una relación con Dios y no estar leyendo la Biblia. O sea, dicen una verdad a medias, el enemigo también los engañó. O sea, yo tengo que leer la Biblia, tengo que buscar el rostro de Dios, tengo que ir a la iglesia. Cada día que yo voy a la iglesia aprendo algo nuevo. Cuando se predica algo, o sea, hay una verdad nueva y digo, ay Señor, esto no lo había entendido. ¿Y qué es lo que hice? Aprendí, comprendí, crecí, maduré. Me voy a convertir en alguien mejor a causa de esa enseñanza. Y todos los días nosotros tenemos actividades en la iglesia, los domingos, los lunes tenemos una escuela de ministerio, una escuela maravillosa. Tiempo precioso de crecimiento, de madurez, de preguntas, de respuestas. Los jueves, los martes tenemos actividades de ensayos de alabanza. Los miércoles, los jueves tenemos nuestro servicio. O sea, casi todos los días de la semana tenemos actividades. Y mucha gente pudiera decir, mucha iglesia, ¿por qué tanto tiempo? Porque soy muy necio, porque no conozco, porque necesito aprender. ¿Cuándo decimos, ya basta de estar comiendo? O sea, comemos 2 o 3 veces al día y no nos enfadamos. Qué bueno fuera que todos los días,
que así como te alimentas tu cuerpo físico, te alimentaras también espiritualmente, que leyeras 3 veces al día la palabra de Dios, que buscaras el rostro de Dios todos los días. No se te pasa un día sin beber agua, no se te pasa un día sin comer, que así fuera tu vida espiritual, que todos los días busques de su presencia, de crecer, de madurar, de ser mejor. Si Jesús le dio tanta importancia a la enseñanza, también Dios quiere enseñarte en esta mañana que debes de tomarle la importancia que se merece. Porque el pueblo perece, porque le falta entendimiento. Amén. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios. También gracias por compartir esta palabra. Vamos a continuar primeramente Dios el día de mañana. Que tengas un excelente y bendecido día.